Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el ego. Vamos a hablar sobre qué es el ego, por qué es importante conocer sobre el ego en el camino espiritual y en la vida en general, por qué existe y cuál es su función, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Vamos a explorar esta idea del ego a profundidad. El tema de mi cámara se sigue empañando, así que hoy también les voy a dejar solo el audio. Igual está el mensaje y la idea, que es lo más importante. Así que espero que les llegue, espero que lo disfruten y ahí los dejo con el tema de hoy. Probablemente habrás escuchado algo sobre el ego. Habrás escuchado que hay personas que dicen que tienen el ego muy grande, que tienen el ego inflado, que son egocéntricas. O tal vez también habrás escuchado sobre la muerte del ego. Hoy vamos a explorar este tema del ego. Voy a empezar dando una definición muy sencilla, muy superficial, pero a lo largo del episodio exploraremos más de qué se trata esto del ego. Podríamos empezar describiéndolo como una parte tuya que erróneamente crees que eres tú, pero es solo eso, una parte. El ego es como una identidad que creamos, que construimos mentalmente para diferenciarnos de los otros, para separarnos. El ego puede ser nuestro nombre, nuestra edad, nuestra nacionalidad, nuestra profesión. Es la historia que nos contamos de quiénes somos, dónde crecimos, es lo que conocemos como identidad, pero en realidad es mucho más que eso y al tiempo no es nada realmente. También podría ser parte del ego las creencias, los pensamientos y emociones que creemos que son muy reales. Todo esto simplemente es una construcción mental, una fantasía mental. ¿Y por qué existe el ego? Yo creo que una de las funciones principales del ego es separarnos de todo lo demás. Esto soy yo, todo lo demás no soy yo. Tal vez puede ser mío, pero no soy yo. Y esto yo creo que existe por motivos de supervivencia y también para que podamos ver el juego de la expresión de la multiplicidad del todo, todas las caras que puede tener el todo, la fuente. Y porque creo que es un tema principal y porque estamos hablando del ego. Yo creo que para todo el tema de desarrollo personal o evolución espiritual o el camino espiritual es bien importante, porque el ego es el causante de los apegos. El ego es el que sufre. El ego es el que lucha. Y también es el que niega el cambio. Y esto lo hace para poder mantener esa identidad que creamos. El ego es el que desea y es el que rechaza. El ego también es el que pasa por la enfermedad, el que está destinado al nacimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. El ego solo existe en una posición comparada o relacionada con algo. El ego siempre está jugando y está totalmente influenciado por la dualidad. Me gustaría empezar explorando el término de muerte del ego. Yo creo que seguro muchos lo habrán escuchado. Es un término que se ha vuelto muy popular últimamente y esto ha creado que las personas crean que el ego es nuestro enemigo y que debemos destruirlo. Y esto solo crea un nuevo ego, el destructor de egos. Sin embargo, yo no creo que se trate de destruir el ego. El ego no es el problema en realidad. El problema es que el ego
está súper inflado porque se identifica con su potencialidad infinita, pero de una manera incorrecta. Nuestra naturaleza es la infinidad, el infinito, pero hemos perdido, hemos olvidado esta naturaleza infinita. Sin embargo, esto sigue ahí, en la profundidad. Y el ego es lo finito jugando a ser lo infinito. Ese es el juego del ego. Soy esto, soy aquello, ahora esto, yo soy, yo soy, yo soy. Siempre es algo o siempre puede ser algo. Por esto, dentro de la practicidad relativa de la vida humana, el ego puede volverse un gran aliado. Digamos, si tú quieres bajar de peso, puedes ahora identificarte con una persona fit, con un deportista. Ahora eres el deportista. ¿Quieres aprender a tocar un nuevo instrumento? Pues ahora te puedes identificar con el músico. Ahora eres el músico. Y así sucesivamente con todo lo que quieras. El ego puede ser una gran herramienta para lograr diferentes objetivos dentro de la vida humana. Creo que esto nos puede servir para que uno se dé cuenta de la potencialidad infinita, que es a la final nuestra naturaleza, nuestra base y la base de todo en realidad. El juego del ego es ser lo finito dentro de lo infinito. El yo soy puede apropiarse de lo que sea. Vemos todo el tiempo personas que están viviendo en esa locura del yo soy. Yo soy aquello, yo soy esto otro. Y cuando llega otro ego que no está de acuerdo con eso, puede llegar el conflicto. Y esto lo vamos a explorar mejor a lo largo del episodio. El yo soy, el ego, puede ser lo que quiera, ya que detrás de lo finito se encuentra una capacidad de ser infinita. Se encuentra la potencialidad. Se encuentra la vacuidad, se encuentra este vacío que es de donde surgen todos los fenómenos, que es de naturaleza totalmente lumínica y totalmente infinita. Esa es nuestra naturaleza verdadera. Que el que dice, tengo hambre, tengo sueño, tengo que ir al baño, aquel que piensa, esto es muy complicado, ese es en sí mismo el infinito. Y acá se produce un choque entre lo finito del ego y su naturaleza infinita. Y esto es lo que produce el efecto de los egos superinflados. Los egos todopoderosos. Los egos narcisistas. Es el viento del infinito soplando por una ventana muy pequeña. Es como si fuera un pequeño globo que se infla hasta casi explotar. Y esto es lo que el ego está jugando todo el tiempo. Y está actuando y se mete muchísimo en el papel, se mete muchísimo en la ilusión. Y por esto yo creo que las personas narcisistas y personas con egos muy inflados no son capaces de disculparse sinceramente, no son capaces de reconocer sus errores, de soltar cosas cuando las deben soltar, no son capaces de reconocer al otro. No son capaces de vivir desde la sinceridad, desde la no manipulación. Este tema del narcisismo a mí se me hace súper interesante y súper importante entenderlo y verlo en acción, pero pues también amerita un capítulo aparte, así que no lo voy a sacar tan pronto, pero sí espérenlo en el futuro. El ego vive ansioso. Es como un niño al que le han puesto una gran carga de responsabilidades y no sabe cómo hacerlas. Él mismo ha decidido cargar con una gran bolsa de responsabilidades y esto le causa una gran ansiedad. Si le pides a alguien que se ha puesto una gran responsabilidad encima que se relaje, le será imposible. Cree que al relajarse algo terrible podrá suceder. Todo esto es responsabilidad mía. Eso es lo que el ego piensa. Todo depende de mí. Si yo no me hago cargo, todo se derrumbará. Y lo gracioso es que todo siempre se ha estado derrumbando, todo se está descomponiendo. Por esto, la impermanencia es la ley de la vida. Para entender mejor este tema de la impermanencia, les recomiendo que revisen el capítulo que tengo subido sobre este tema. La impermanencia es la base de todo, y esto es lo que el ego ignora, lo que el ego no quiere ver. Todo se está acabando. Todo se está desmoronando. Y qué gran carga que es creer que puedes contener las cosas. Qué locura y qué error más desgastante
es no darse cuenta de las cosas tal y como son. El ego vive con ansiedad y estrés, desgastado creyendo en la ilusión de que puede sostener lo insostenible. El ego vive de manera obsesiva, compulsiva. Es como si uno fuera el administrador de un edificio que se está derrumbando. El edificio se está cayendo. Los ratones se lo están comiendo. Hay goteras en todo lado. El edificio no tiene techo. Se está cayendo día a día. Además, el edificio está construido sobre arena. Sus columnas no tienen una base sólida. Pero el ego es como si fuera el administrador de este edificio y no conoce su verdadera condición. Es como si viviera viendo una falsa fachada y creyendo que esta es la realidad. Está ignorando su verdadera condición. Lo que necesita el ego es dejarse ir a sí mismo. Necesita soltar tanta carga innecesaria, pero esto le cuesta mucho. Podemos ver cómo a tantas personas les cuesta retirarse, les cuesta jubilarse, les cuesta mucho sentirse inútiles, sentir que no tienen nada por hacer, que no son de uso. ¿Y cuál es este miedo a sentirse inútil? A no hacer nada. ¿Acaso las flores en los campos se sienten inútiles? ¿Acaso la arena en la playa, las nubes del cielo, tienen algo más que hacer aparte de su naturaleza? El ego cree que solo tiene valor cuando hace algo, cuando produce algo, cuando construye algo, cuando crea algo. Y por esto el ego es tan ansioso. El ego siente la vacuidad y le teme. Siente la impermanencia y le teme. Las quiere ocultar, las quiere tapar por medio de hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de trabajo, cualquier tarea. Las quiere ocultar sintiéndose útil, haciendo cualquier cosa. Pero la verdad es que su naturaleza es vacía. Y no hay de qué avergonzarse o a qué temerle. El vacío es la naturaleza de todos los fenómenos. Y es por esto que la ignorancia es tan dolorosa, es tan desgastante. La ignorancia es la causante de la gran mayoría del sufrimiento en la vida humana. Para entender mejor este tema del sufrimiento y de cómo es causado por la ignorancia de diferentes cosas, entre esta pues de todo lo que hemos estado hablando, también la ignorancia de nuestra verdadera condición. Los invito a que vean los capítulos que ya tengo publicados sobre el sufrimiento y de cómo acabar con el sufrimiento. Pero sí, digamos que esta ignorancia por eso es tan dolorosa, tan desgastante. La ignorancia de creer que las cosas existen realmente como algo separado, como algo independiente, como algo sólido, como algo real, cuando la verdad es que no. Qué cantidad tan innecesaria de dolor y qué malgaste de energía creamos al creer esta mentira, al querer vivir en esta ilusión. Qué cansancio el querer ser algo que no somos, el querer demostrar que valemos la pena, que somos útiles, que somos buenos. Por esto tanta gente sufre en la vejez y con la jubilación. El teatro algún día tiene que acabar. Es nuestro destino, nuestra naturaleza. Y rechazar todo esto crea mucho dolor innecesario. Si empiezan a darse cuenta de cuál es el problema con identificarse mucho o exclusivamente con el ego, si encuentran también las ventajas en tener la capacidad de dejar de identificarse con el ego cuando uno quiera. El ego es la voz en la cabeza que te dice que hay un problema, que no todo está bien. El ego es el que se preocupa. El ego ama crear problemas porque solo en esta creación de problemas es que él existe. El ego ama el drama. Es el que sufre de ansiedad y depresión. Y debido a estas tendencias del ego, él es el mayor responsable de evitar tu avance espiritual o en romper las barreras en la exploración de la conciencia, en la exploración de la realidad. Los problemas, entre comillas, de la vida, en realidad son problemas creados por el ego. Podrían hacer una lista, y los invito si la quieren hacer a que la hagan, una lista con todo lo que piensan que son sus problemas, los problemas en su vida o los problemas de la vida. Y estoy seguro de que hay un denominador común, el ego. Estos problemas podrían ser que
mi jefe es un idiota, que no estoy ganando lo suficiente, que mis hijos no me hacen caso, que no me respetan, que también podría ser mi enfermedad, que mi pareja no me ama, que me cuesta tener disciplina, etcétera. Todos estos problemas, si se dan cuenta, son creados por el ego y terminan cuando uno suelta la identidad relativa con este ego. Esto se puede lograr, empezar a soltar esta identificación con el ego en una manera sana, porque ya vamos a ir explorando a lo largo del episodio cómo también es importante en ciertas ocasiones tener una relación sana, y siempre es importante tener una relación sana con el ego, usarlo de manera correcta. Pero para empezar, digamos que a dejar que el ego sea el amo. A mí me gusta mucho esta frase que dice: la mente es excelente esclava, pero pésima ama. Y con el ego es exactamente lo mismo. Es excelente esclavo, pero pésimo amo. Así que para empezar a darle el rol que en realidad debe tener en la vida, para que nos ayude, no para que nos cree problemas, una herramienta muy importante para empezar a lograr esto, para empezar a trabajar con esto, es la meditación. En la meditación sometemos al ego a un castigo, lo hacemos quedar quieto, sin poder hacer nada, sin reaccionar. Si meditamos correctamente, lo que logramos con la práctica es dejar de reaccionar a los berrinches y a las ideas del ego, y tener un mayor dominio sobre nuestra vida. Esto no debe ser un objetivo que hay que perseguir o buscar. Esto simplemente es un efecto secundario de la práctica, un beneficio adicional. La meditación verdadera no debe tener un objetivo ni un logro. Aprovecho que estoy hablando sobre la meditación, y para los que les interese, los quiero invitar a que revisen mi página web, elfaroalquímico.com, donde tengo la posibilidad de que reserven una cita personalizada conmigo para que les enseñe cómo meditar, para que yo revise en qué nivel se encuentran y les pueda recomendar las mejores maneras o la mejor forma para que empiecen a meditar. Una de las formas más efectivas para ver la irrealidad o la insustanciabilidad del ego es intentar definir quiénes somos. A mí esta pregunta, ¿quién eres? ¿Qué eres? Creo que fue una de las primeras preguntas que me mostró la filosofía. Yo recuerdo cuando era niño y estaba en el colegio y no me acuerdo quién me hizo la pregunta: ¿quién eres? Entonces uno empieza: no, yo soy Sebastián. Y te dicen: no, ese es tu nombre. Y tú: bueno, yo soy esto de Colombia, no sé qué. No, ese es de dónde eres. Tengo tantos años. No, esa es la edad que tienes. ¿Qué eres? Y yo recuerdo que esa pregunta literalmente me dejó días y días pensando, intentando encontrar la respuesta, y no pude. Y dije en un momento: no, pues yo ya para qué sigo, para qué sigo pensando en esto. Sin embargo, esa pregunta ha estado ahí a lo largo de mi vida, y creo que con este capítulo vamos a empezar a encontrar un poco esto de quiénes somos realmente. Con este capítulo y con los otros que he publicado y con los próximos que voy a publicar, no es una respuesta que sea tan sencilla de responder de una manera así directa y con pocas palabras. Podría decir que somos nada y al mismo tiempo lo somos todo. Una de las formas más efectivas para ver la irrealidad o insustanciabilidad del ego es intentar definir quiénes somos. ¿Eres el mismo en la mañana y el mismo en la noche? Creemos que existe una verdadera esencia de un yo que experimenta y le da sentido a todos los sucesos o fenómenos en el día a día. Un yo que se separa y que tiene opciones, que tiene libertades y posibilidades para hacer o no hacer. Un yo que tiene el poder y la libertad de hacer más de lo que quiere y menos de lo que no quiere. Así que la atención se enfoca a través de los 5 sentidos,
buscando si se tienen ventajas o desventajas. Por esto de nuevo, volvemos a la meditación, que es una actividad tan radicalmente diferente. En vez de ver afuera, enfocamos nuestra atención hacia adentro. Intentamos conocer nuestra mente. Esto es algo inusual. Vivimos en culturas que le dan mucha más prioridad a la diversión, al entretenimiento, a la distracción. En este tipo de cultura en el que estamos viviendo actualmente, el nuevo demonio es el aburrimiento. Todo el tiempo estamos buscando distracciones que nos alejen de ese demonio. Y hoy en día hay muchas opciones de distracciones. Todos los días salen nuevas cosas. Siempre hay algo hacia lo que ir, algo nuevo que buscar o ver, algo nuevo también de lo que alejarse. Y esta visión dualista de dónde estoy yo en comparación con lo que hay que hacer o con lo que hay que habitar, esta visión es lo que alimenta la sensación de ser un ego separado. Y la verdad es que la base de nuestro verdadero ser es iluminada. Es como si fuera la luz de una linterna. Cogemos esta linterna, alumbramos hacia el exterior y creemos que la luz o la verdad viene de estos objetos externos, cuando en realidad la luz viene desde adentro, desde la linterna. También podemos usar la metáfora de un proyector de video. Es como si tuviéramos un proyector de video en el corazón, en el pecho, en el centro, que está creando la luz, está creando la película, está creando las imágenes que por el efecto de los sentidos las vemos como algo externo. Vemos unas imágenes proyectadas desde el interior, pero creemos que son reales, que son externas y que hay que tener una posición a favor o en contra de estas, que hay que aceptarlas o rechazarlas. Creemos que estos fenómenos externos tienen una existencia propia y nos encontramos viviendo en esta dualidad debido a la ignorancia de nuestra verdadera condición. Puedo hacer otra lista de todos los problemas que crea el ego. Y si analizas esta lista a profundidad, vas a empezar a encontrar la red de causas y efectos que crean las ideas que susurra el ego todo el tiempo. Podrás darte cuenta de cómo es el ego el responsable de prácticamente todo el sufrimiento de nuestra vida. Voy a hacer una lista corta, no puedo hacerla de todo porque sería imposible, pero una lista corta de estos problemas que son creados por el ego. Estos pueden ser el miedo, la ansiedad, el odio, el resentimiento, la violencia, las obsesiones, las compulsiones. Piensa en cómo todo esto lo causa el ego. Uno de los mecanismos de defensa favoritos del ego es pensar. ¿Cómo se te ocurre pensar que lo que nos hizo ese otro es culpa nuestra? ¿Cómo que mi odio por esa persona que me ha hecho tanto daño, que me ha causado tanto dolor, es culpa mía? Todo esto es culpa del otro. El ego ama culpar a los otros, ama apuntar a los demás de sus autoflagelaciones. Esto le quita responsabilidad y permite que el sufrimiento y el drama continúen. Por favor, contemplen con seriedad la idea de que el odio es una decisión. Es como tomarse un veneno y esperar que le haga efecto al otro. La lista puede continuar con la culpa, el arrepentimiento por las cosas que hiciste o que no hiciste. Todo esto se relaciona con el ego. También las molestias, las incomodidades, el dolor emocional, la depresión, todo de nuevo totalmente relacionado con el ego. La manipulación, tanto recibirla como crearla. La timidez, la inseguridad, el estrés, todas las adicciones, el adulterio, la mentira, la corrupción, la deshonestidad y en realidad mucho más. Podría durar horas nombrando este tipo de situaciones, pero creo que está claro con esta breve lista de cómo todos estos problemas y situaciones están relacionadas con una identidad que creamos. Que si aprendemos a soltar esta identidad, se van a solucionar automáticamente muchísimos de estos problemas.
Desde el momento en que siento que soy un individuo separado, surge el ego. Y de ahí, pues, el egoísmo, naturalmente. Me va a importar más mi bienestar y el de los míos que el de los demás. No me importa hacer el mal a otros con tal de sobrevivir, con tal de proteger a los míos. Y este error es la causa de la destrucción ecológica y humana. Una forma de entender este error primordial y verlo en acción es cuando creemos que hay que hacer acciones para lograr el paraíso en la tierra. Y lo que hacemos es hacer todo lo contrario, es crear el infierno. Acá vemos la ley del efecto invertido. Voy a sacar un episodio exclusivo hablando de esto. Por ejemplo, cuando empezamos a crear cualquier tipo de nueva tecnología para aumentar nuestro placer, para aumentar nuestro supuesto bienestar, como avances viales, vehículos, aires acondicionados, calefacción, etc. Todo esto lo que ha creado es la crisis climática y el maltrato ecológico que actualmente estamos viviendo, y que si seguimos por este camino terminará con la especie humana muy pronto. Por esto, la solución de todo empieza desde adentro, corrigiendo el error primordial que es el causante de tantos problemas. Es muy probable que la mayoría de tu vida vivieras en la fantasía del ego, y sé que puede ser perturbador escuchar que nuestra vida ha sido una mentira. Y claramente el ego quiere rechazar esta idea, quiere negarla, quiere marcar esta idea como una locura, pero solo debes analizar profundamente la naturaleza de tu supuesta identidad, la base de lo que supuestamente has creído que eres, y encontrarás que es un castillo de cartas sobre la nada. Este entendimiento es normalmente una de las primeras muertes del ego. Cuando el ego escucha esta idea de muerte del ego, se asusta, la niega. Sin embargo, el resultado de hacer trabajo con el ego, de debilitar la identificación con el ego, solo lo beneficia. Acá volvemos a ver la ley del efecto invertido. Es una paradoja. Casi siempre en este plano pasa exactamente lo contrario de lo que uno quiere. Entonces acá empezamos a ver cómo el trabajo con el ego, el trabajo de debilitar nuestra identidad con el ego, de matar al ego dentro de comillas, solo lo va a beneficiar. Cuando nosotros escuchamos que hay una persona que es egocéntrica, que tiene el ego muy grande, pues este tipo de personas se caracterizan por su terquedad, por su prepotencia, por su soberbia, por tener la mente cerrada, por su narcisismo, por su odio, porque piensan solo en sí mismos, por otras cosas también, y esto causa grandes problemas para la persona, para el individuo, pero también para quienes lo rodean y en realidad para la sociedad. Actualmente estamos viviendo en una sociedad demasiado egocéntrica, con muchísimos narcisistas, y cuando se empieza a debilitar la identificación con el ego, pasa todo lo contrario. La mente se abre, se crea más compasión, amabilidad, empatía. Nos sentimos más conectados a los otros y por ende a la naturaleza. No queremos hacer daño a los demás. Todo lo contrario, queremos ayudar y amar al prójimo, ya que la barrera entre yo y el otro cada vez es menor. Sinceramente, surge la compasión. Este término de compasión también amerita un episodio completo. Es parte clave del camino espiritual y es algo que surge naturalmente cuando el ego empieza a perder dominio sobre nosotros. Esto, claramente, va a aportar a una mejor sociedad, a una mejor calidad de vida del individuo, a mejores relaciones, a mayor tranquilidad y a mayor paz. Acá vamos a encontrarnos con otra paradoja y con otra de las ironías de la vida, y es que el ego en realidad nunca muere. El ego se transforma y se pule, como un diamante en bruto, para ir logrando cada vez una versión mejor de nosotros mismos, para lograr mejor dominio sobre nuestras emociones, mayor disciplina, mayor constancia, para aportar a la sociedad de manera positiva, para tener una vida más plena y significativa. Todos estos beneficios o logros son simplemente un efecto secundario de este trabajo y no es algo que se debe perseguir. Además,
son simplemente un escalón más en el camino, una parte que también hay que soltar y de la cual hay que avanzar, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se conoce como una trampa del ego. Este tema de las trampas del ego y las trampas de la vida también ameritan un episodio aparte que voy a sacar en el futuro porque acá no alcanzaría a cubrirlas. Pero si eres un practicante serio, esta idea de un yo mejor o de un ego más bueno, también hay que superarla, hay que derribarla. Después el ego se transforma en un tipo de marioneta o disfraz, una máscara, una apariencia necesaria para la vida humana, pero que en el fondo uno sabe y uno ya entiende que eso no es uno. Uno logra un desapego sano del ego y puede habitar o deshabitar esta idea o concepto, este disfraz, cuando uno lo cree conveniente, pero tenemos un entendimiento claro de que no somos eso. Por esta razón es que recomiendo tanto practicar el silencio y la meditación. Con el tiempo, estos se vuelven nuestros estados naturales, y el ego es solo una herramienta que usamos cuando es necesaria, no al contrario. El ego tiene una naturaleza cambiante e impermanente. Tiene muchas caras. El ego se transforma en muchos personajes a lo largo de la vida. Si se contempla esta idea, nos daremos cuenta de lo impermanentes que son estos personajes y de lo chistoso y doloroso que resulta identificarse mucho con estas ideas, con estos personajes. Estos personajes o estas máscaras pueden ser el niño, el adulto, el anciano, la víctima. El ego ama este papel y lo juega constantemente a lo largo de la vida. El sano, el enfermo, el fuerte, el débil, el padre, la madre, el esposo, el amante, el ejecutivo, el trabajador, el luchador, el yogi, el iluminado, el mártir, el héroe, el salvador, el maestro, el estudiante, el explotado, el abusador, el abusado, el confundido, el valiente, el miedoso, el exitoso, el fracasado, el buen samaritano, el revolucionario, el fit, el perezoso, el enamorado, el del corazón roto, etcétera. También podría durar horas dando esta lista, pero se van dando una idea. Si se dan cuenta, todas estas ideas, todos estos personajes son impermanentes, son dependientes y se mueven constantemente entre sus dos polaridades. Ya les he dicho varias veces, pero en el futuro también ya estoy trabajando en un episodio sobre la dualidad, sobre la no dualidad. La identificación con estos personajes nos va a llevar inevitablemente al fracaso, al apego y a mucho sufrimiento. La negación de la desaparición de estos conceptos causa mucho sufrimiento y es la responsable de la gran mayoría del drama en nuestra vida. Ahora, si un ego causa drama, imagínense dos egos o dos naciones en esta lucha. Estos ejemplos y sus consecuencias se pueden ver claramente cuando hay una pareja que está discutiendo, que está peleando. También lo podemos ver en un partido de fútbol, lo podemos ver en las campañas políticas y también lo podemos ver en una de las escalas más grandes que podemos ver acá en la Tierra, en las guerras. Lo que logran muchos practicantes serios, yogis, monjes, budistas de cualquier tipo, místicos, después de décadas de prácticas para debilitar su identificación con el ego, para disolver el ego, es una sensación de unidad con todo. Además, una sensación de bienestar constante y una compasión inamovible, lo que se conoce como iluminación o mente búdica, estado búdico. Esto se puede lograr, según el budismo, con 3 diferentes vehículos o caminos. El camino de la renuncia,
Es el que describí al principio de esta idea, donde se debe practicar por décadas o vidas la renuncia para lograr ciertos méritos y condiciones kármicas que permiten la iluminación. La segunda vía, que es la de la transformación, el Tantra, donde se transforman las pasiones y las emociones para llegar después de mucha práctica a la iluminación. Y la tercera vía es la vía inmediata. Nuestra verdadera condición, nuestro estado natural es la iluminación. La naturaleza de la mente habita dentro de todo y dentro de todos. Es nuestra naturaleza primordial. Se puede acceder a esto de forma instantánea, de forma espontánea. Cuando nos liberamos de la identificación con el ego, surge la sabiduría. Es la forma de actuar y de ver correcta, que surge de manera natural, no de la razón, no de la planeación ni de la organización mental, no desde el ego. Surgen del corazón, surgen de manera natural y espontánea, y esta se sigue con confianza y con amor. Es la voz sin voz que te guiará de manera correcta hacia la virtud. Sobre la sabiduría también planeo sacar un episodio completo en el futuro. Podríamos decir que la sabiduría es todo lo contrario del ego. Creo que es importante resaltar los efectos que pueden tener una posesión muy fuerte del ego en el individuo y en la sociedad, aparte de las que ya he estado hablando. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad demasiado egocéntrica. Y peor que el egocentrismo tradicional, por decirlo de alguna manera, estamos cayendo en un nuevo tipo de egocentrismo New Age, muy peligroso, una confusión muy grande. Por esto les hablaba de las trampas del ego y de los peligros de no tener autodominio. Hoy en día existe toda una agenda que está atacando especialmente a las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes y niños con tendencias a tener crisis de identidad peligrosas, crisis de género. Cuando no se tiene un autoconocimiento claro y cuando uno no confía en uno mismo, cuando se duda mucho, se es un objetivo muy fácil para la manipulación de otros. Y siento que vale la pena tocar este tema porque algunos pueden creer que la idea es tener un ego débil o un ego inseguro o flexible, manipulable. Y muchos se aprovechan de esto para su propio beneficio. Estamos viendo cómo la sociedad actual es tan manipulable. Y creo que esto se debe al desconocimiento de lo que somos realmente y a mucha debilidad en muchos aspectos de la vida. Digamos que el mayor problema de esto es que se están manipulando los egos de manera que ya no están cumpliendo con su función básica y necesaria de supervivencia del individuo y de supervivencia de la especie. Estas fuerzas conocen del ego y de sus debilidades y saben cómo manipularlo. Transforman al ser humano en un títere perfecto, en una marioneta. Lo llevan por un camino que está muy lejos y en sentido contrario del beneficio propio, del crecimiento, de alcanzar nuestro máximo potencial como individuos y como especie. Como les decía, esto lo estamos viendo con esta gran crisis de género y de identidad. Personas que se identifican con otros géneros o con otras especies. También este fenómeno siento que lo he visto y se puede ver con esta proyección muy clara que hace el público general con estos streamers que son NPC, que lo único que están haciendo es que repiten las palabras según el estímulo que les da la audiencia, ¿no? Que creo que han visto los videos por ahí de estas personas que simplemente parecen robots que están repitiendo lo que el público les dice que tienen que decir, sin personalidad, solo marionetas manejadas por el público. Y creo que la gente que le gusta consumir este tipo de contenido está haciendo una proyección muy clara de lo que tienen internamente, es lo que les gusta ver. Otra forma de egocentrismo New Age es la superioridad espiritual. Creo que vale la pena profundizar brevemente, digamos que repasar este punto. Este tipo de ego es muy peligroso porque es un ego que cree que no es ego y por esto se siente superior a los demás. Es otra de las trampas del ego. Cree que puede juzgar a los demás desde su superioridad como un dios que desde las alturas está juzgando a otros. Y no quiero generalizar, pero he visto este tipo de conducta irregularmente
en los consumidores de yagé, de ayahuasca, también con otros psicodélicos. Sin embargo, no sé por qué lo he encontrado más en este tipo de personas. Y planeo también sacar un episodio en el futuro hablando sobre los psicodélicos, sobre su potencial en la sanación y en el camino espiritual. Yo creo que son una herramienta excelente sabiéndola usar bien, pero también me parece importante hablar de sus peligros y de las trampas que pueden surgir de su uso. Hay que recordar que cualquier tipo de juicio viene desde un ego y desde la ignorancia. Cualquier tipo de superioridad o inferioridad son de un ego. El estado de no ego no tiene ni juicios, ni posiciones, ni pensamientos, ni deseos, ni rechazos. Cuando alguien se está sintiendo superior a los demás, el simple hecho de sentirte superior a los demás te está demostrando claramente que no lo eres, que estás ignorando la verdad y que estás poseído por un ego en ese momento, o por el ego en ese momento. Creo que por este episodio es suficiente. Seguro muchos egos ya se cansaron de recibir golpes. Como una primera batalla, está bien, vamos a dejarlo así. Tampoco les quiero asustar. Sin embargo, sí les advierto que en cada capítulo le daré pequeños y grandes golpes al ego, para que inevitablemente, en el transcurso del tiempo, mientras vayan consumiendo este contenido, su identificación con el ego se vaya debilitando, se vaya transformando, vayan tomando a la bestia. Recuerden, esto es una paradoja. Se debe soltar esta identidad del ego cuando ella empieza a crear el sufrimiento mental, cuando empieza a dominarnos, a crear problemas, a crear drama, pero en otras ocasiones se debe usar esta identidad. Es usar la herramienta cuando nos conviene, usar el martillo para construir, no para lastimar. Es usar el bisturí para salvar, no para matar. Por esto, y ya para ir cerrando el episodio, me gustaría dar otra lista de las situaciones en las que el ego nos es útil y nos puede ser un muy buen aliado. Nos puede servir para lograr un avance personal, para lograr un avance espiritual, para defender nuestras ideas, para protegernos de abusadores, para alimentarnos, para mantenernos sanos, para curarnos y para curar a otros, para proteger nuestra integridad y la de nuestra familia, nuestros amigos, para proteger a la comunidad, para la creación artística, para la creación de la expresión corporal y de cualquier tipo de expresión, para la construcción de viviendas, para la construcción de nuestra sociedad. También creo que es muy importante para servirnos como un ancla en diferentes situaciones. Cuando empezamos a hacer exploraciones serias de la psique, cuando empezamos a explorar con psicodélicos, con retiros o con prácticas espirituales muy extremas, cuando empezamos también a entrar en contacto con ideas radicales, es sano e importante tener un ego fuerte, un ego que nos sirva como ancla y no perdernos en lo desconocido, no perdernos en el vacío. He visto muchos casos de esto. También nos sirve para procrear, bueno, nos puede servir para muchas cosas. Creo que queda claro cómo el ego es el responsable del sufrimiento y al tiempo nos puede ayudar a evitarlo. Puede construir o puede destruir. Nos encontramos de nuevo con las dualidades, con las polaridades. El secreto acá es tener la capacidad de no identificarse con ninguno de los dos polos, ver el movimiento del péndulo desde lo superior, sin dejarnos arrastrar a ninguno de los extremos. También me gustaría para este punto dejar claro que este tipo de ayuda, de actos positivos, solo existen viéndolos desde la relatividad, de manera relativa, en el plano relativo, y que son útiles hasta cierta parte del camino. Sin embargo, nada jamás va a superar la visión, acción suprema que surge desde la sabiduría, que no tiene nada que ver con el ego. Ahora sí voy a dejar hasta acá. Agradezco mucho a los que se quedaron hasta acá escuchando esto.
Les agradezco si pueden darle like, si se quieren suscribir y también si pueden compartir este contenido con alguien que cree que le va a ser útil, que le va a gustar. También los invito a que revisen mis diferentes canales. Tengo un blog escrito también de este tema si lo quieren leer, subido a mi página web elfaroalquímico.com, y también pueden revisar este contenido desde YouTube o desde Spotify. Gracias de nuevo por quedarse hasta acá y nos vemos en el próximo.